Muy buenas tardes. Abramos nuestras Biblias juntos en Jonás, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos 10 al 12. El mensaje de hoy se llama Tomando conciencia de la gravedad del pecado. Pero quiero comenzar comentándoles de que hay un pasaje muy conocido en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Luego de un arduo día de predicación, están cruzando al otro lado del mar de Galilea cuando se levanta una violenta tempestad. Jesús estaba en la popa, durmiendo, y lo despiertan los desesperados discípulos, quienes temían que iban a perder su vida. Jesús se levanta, reprende al viento, y el viento cesa, sobreviniendo una gran calma. Entonces los discípulos reaccionan con más pánico al milagro de Cristo que al temor que habían sentido por la tormenta. Comentando acerca del temor que sintieron, John MacArthur dice: no se trata aquí de un temor a ser dañados por la tormenta, sino de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de manifestar. La única cosa más aterradora que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro de él. Y ahí termina el comentario de MacArthur, y es verdad. ¿Qué gran verdad que es esta? Si el hombre entra en pánico cuando Dios manifiesta su poder en la naturaleza, ¿cuánto más no va a temer el hombre cuando se da cuenta que Dios también tiene autoridad y poder sobre la vida del hombre? ¿Qué vemos aquí en lo que acabamos de ver en Marcos? Bueno, lo que vemos es la identidad de Cristo revelada como Dios. Cuando identificamos a Cristo como Dios, es lo que los apóstoles ven claramente. Y tal fue el caso también, si recuerdan en Lucas 5, de la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que dice Pedro inmediatamente de que saca esa pesca increíble? Bueno, Pedro exclama: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. O sea, la reacción lógica de la criatura cuando se encuentra frente a frente con el poder y la presencia de Dios va a ser, ¿cuál? La de sentir pánico. Va a ser el sentirse envuelto por un, como dice Jonás, gran temor. Eso es verdad tanto como cuando Jesús calma la tormenta, como cuando guía una pesca milagrosa, y también es lo que vemos cuando un pecador es guiado al arrepentimiento de parte de Dios. En otras palabras, cuando identificamos a Dios como santo y que hemos ofendido a ese Dios santo y nuestros ojos son abiertos a esa realidad, es que nosotros también nos identificamos como pecadores. Empezamos a entender verdaderamente cuál es nuestra situación y nuestra condición delante de Dios, porque contemplar lo que es la santidad y la omnipotencia de Dios es algo que aterra a la criatura. Y una de las razones por la que el pecador se aterra delante de la presencia de Dios es simplemente de que ante tanta gloria y ante tanta pureza de parte de Dios, el pecado del pecador queda expuesto. Y es esa comprensión de parte del pecador, de su pecado, de la pecaminosidad que envuelve su vida, lo que hace que el pecador tema y entre en pánico delante de la presencia de Dios. Y en el caso de los marineros que están en la barca con Jonás, ellos entran en pánico porque se dan cuenta de que el Dios verdadero está en acción. Y en cualquier momento este Dios verdadero puede tomar la vida de ellos. O sea, ellos finalmente identifican a Dios como Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos toman conciencia de su pecaminosidad ante este Dios santo y poderoso y temen con gran temor. En definitiva, empiezan a identificarse como pecadores.
Y ese es el gran terror que sienten. Los marineros ya habían tomado conciencia de la gravedad de la tormenta, pero ahora, ¿no? Y por eso, cuando ven que la tormenta es tan mala y que les va a tomar la vida, ¿qué hacen? Se desprenden de la carga, tratan de sobrevivir, empiezan a arrojar la carga al mar. Pero lo que más les hizo entrar en pánico a estos marineros fue tomar conciencia de la gravedad del pecado de Jonás, que lo estaban viendo en acción, cómo Dios lo había dejado en evidencia. Entonces estos marineros entran en crisis y en pánico porque empiezan a tomar conciencia del pecado de Jonás, pero también del pecado de ellos. Es verdad que lo que vemos en la historia también es que hay algo acerca de la inmensidad del mar, el poder del mar, todo lo que tiene que ver con la creación, ¿no? El mar embravecido, estar ahí debe haber sido atemorizante. Y eso despierta al hombre a la realidad de su pequeñez delante de este Dios santo. Pero ante todo, hermanos, hay algo que es aún más alarmante. Es ese momento cuando el hombre ve el poder de Dios en acción sobre la creación, y aún más alarmante que eso es cuando el hombre, por la gracia de Dios, empieza a comprender su pecaminosidad. Antes no la entendía, antes no veía el pecado, pero ahora lo empieza a ver y eso aterroriza al pecador. Y en un sentido es lo que quiero mostrarles desde este pasaje, es lo que quiero que leamos acá en Jonás 1, del 10 al 12. Es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Así que vamos a ver tomando conciencia de la gravedad del pecado. Los marineros entienden la gravedad del pecado. Se dan cuenta que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y si se pone a pensar, una de las definiciones más simples del pecado puede ser esa: ir en la posición directamente contraria a lo que es la voluntad de Dios. O sea, el pecado es ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Es tan simple como eso. Y ahora los marineros toman conciencia de esto, pero también toman conciencia de las consecuencias que esto trae. Entienden los marineros que el costo del pecado es la vida misma de alguien. El pecado no es algo que debe tomarse con liviandad. Alguien va a pagar con su vida por la desobediencia a Dios. Y es atemorizante para el inconverso cuando Dios lo despierta a la gravedad del pecado y la realidad de que éste se paga con la muerte. Por eso, conforme hoy vemos, hermanos, el mensaje tomando conciencia de la gravedad del pecado, tengo 3 puntos para ustedes. Este pasaje nos provee 3 realidades para entender la gravedad del pecado. Y lo vamos a dividir así. Los 3 versículos, 10, 11 y 12, conciencia del pecado, consecuencias del pecado y costo del pecado. Porque hoy necesitamos tomar conciencia de la gravedad del pecado para que usted no siga yendo en el camino contrario a la voluntad de Dios. Bájese del barco de la desobediencia y vuelva a Jope, que era la ciudad original de donde salió el profeta, para desde Jope ir a Nínive. Bájese del barco de la desobediencia, deje de ir a... ¿Dónde quería ir? A Tarsis. Y todos tenemos un barco de la desobediencia al que a veces nos subimos. Bájese de ahí y vuelva a donde tiene que estar.
Así que veamos el primer punto. Conciencia del pecado, es el versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él les había declarado. Así que luego de Jonás haber admitido su huida, se podría decir que su confesión en un sentido era un lamento de alguien que verdaderamente estaba arrepentido, estaba compungido, y ahora su preocupación es darle la gloria a Dios, porque él está reconociendo que él pecó contra Dios. Él ha reconocido su pecado, y esa es la actitud que todo pecador tiene que tener. No solamente entender que se le está diciendo que ha pecado contra el Dios Santo, tiene que confesar su pecado. Y el profeta, en ese momento, quien necesitaba, se podría decir, arribar a un estado donde empiece a tomar conciencia de su pecado, bueno, él sabe que él debe arrepentirse del mismo. Y en un sentido los marineros le están marcando el camino a Jonás de que reconozca su locura. Su desobediencia es locura. La desobediencia de cualquier pecador es locura. Y hermanos, eso va para nosotros también, porque ¿qué es lo que pasa? Que sin arrepentimiento Dios no perdonará. Para que Dios perdone el pecado, debemos dejar de amar el pecado, debemos dejar de proteger nuestro pecado. Debemos tomar conciencia de que la tormenta que Dios está trayendo sobre nuestra vida no se detendrá simplemente porque lo deseemos. Debemos ser intencionales, debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la santidad misma de Dios, la santidad divina lo demanda. La tormenta no puede detenerse hasta que el pecado haya sido extirpado de la presencia de Dios. El pecado debe ser echado por la borda. Debemos tomar conciencia que así como el barco no tendrá paz hasta que el profeta sea arrojado al mar, de la misma manera nuestras vidas no tendrán paz hasta que nos deshagamos del pecado que hay en nosotros. Y miren esto, debido a la impactante confesión de Jonás acerca de la persona de Dios, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Sumado a la revelación que él estaba escapando de los planes divinos que se le habían comisionado, a este punto los marineros entran en pánico. Ellos toman magnitud de la gravedad del pecado de Jonás hacia un Dios tan poderoso como Jehová. Cuando se analizan estas dos reacciones de los marineros, en el contexto de lo que está pasando también, es que nos damos cuenta que la fe de los marineros y el conocimiento de los marineros acerca de la persona de Dios está creciendo cada vez más. Ahora ellos están llegando a un punto donde pueden identificar a la persona del Dios verdadero. Porque dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Y notemos que la pregunta retórica que hacen los marineros tiene antecedentes en las Escrituras. Y generalmente este uso de ¿qué es esto que has hecho? Habla de una falta o un delito que es muy grave. Entonces quiero llevarlos a través de algunos pasajes para mostrarles eso. Por ejemplo, ¿qué es esto que has hecho? Bueno, tal vez no se lo dijo así, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho? Le pregunta Dios a Eva, Génesis 3:13. Eva acaba de pecar. ¿Qué es esto que has hecho? Algo muy grave. Y Dios pregunta, no porque no sepa lo que ella hizo, sino para ayudarla a que tome conciencia de su pecado. Y ese es el punto que estamos viendo. Conciencia del pecado. Poder identificar el pecado para tomar conciencia de la gravedad del pecado. Hay otro caso de este uso de ¿qué es esto que has hecho? En Génesis 12:18. Faraón le dice a Abraham, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿No? Y hay otra, miren, ¿qué nos has hecho? También le dice Abimelech a Abraham ahora, en Génesis 29, por un caso muy similar al anterior.
dice que su esposa es su hermana y la están por tomar como mujer de otro. Y hay una historia similar del hijo de Abraham que había aprendido las mañas de su padre. Lo mismo hace. Y Abimelec le dice, otro Abimelec, a Isaac en Génesis 26:10, ¿qué es esto que nos has hecho? Y así también, mire, Génesis 29:25, Génesis 44:15, si vamos a Éxodo también 14:11, cuando está la queja de los israelitas a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué? ¿O qué es lo que has hecho? Que nos has tratado de esta manera, sacándonos a Egipto. Y bueno, uno más. Por supuesto que hay muchos más casos, pero que hablan de la gravedad de lo que está pasando. Habla de la gravedad de la falta. Por ejemplo, en Jueces 8:1, ¿no? Los efraitas le dicen a Gedeón, se había ido a pelear sin avisarles, a tomar batalla contra otro pueblo sin avisarles, y les dice, ¿qué es esto que nos has hecho? Al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián. O sea, el pecado de Jonás en definitiva era muy grave, por eso se usa esto. ¿Qué es esto que has hecho? Y aún los marineros, hermanos, se daban cuenta de eso. Esa es la razón del uso de la pregunta. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Tomas conciencia de tu pecado? ¿Te das cuenta, Jonás, de tu locura? Y esto es fácil de notar para un hombre o mujer de Dios cuando alguien camina o corre hacia lo que es el lado contrario de la voluntad de Dios. Uno identifica eso rápidamente, ¿no? Porque esa persona está corriendo hacia su pecado, tratando de dejar a un lado la voluntad de Dios, tratando de dejar atrás lo que Dios quiere. Y dado que una definición práctica del pecado es ir en la oposición, en la posición opuesta a Dios, la oposición, a lo que Dios desea, la posición opuesta al deseo de Dios, eso indudablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a alejar de la presencia de Dios y nos va a exponer más y más a las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque hay una realidad que nos vamos a identificar siempre con lo que amamos. Por eso, ¿no? ¿Qué es esto que estás haciendo, pecador? ¿Eres consciente de tu ofensa hacia Dios? ¿Estás tomando conciencia? ¿Tienes idea de cómo tu pecado ofende al Dios Santo? Por eso debes tomar conciencia de las graves consecuencias del pecado para poder arrepentirte y ser salvo. Entonces vamos a ver eso. Tomemos conciencia de las consecuencias del pecado. Porque la realidad es que cuando identificamos cosas que amamos más que a Dios, es como que nos estamos creando tormentas a nosotros mismos. Hay momentos en que nosotros nos creamos tormenta de pecado sobre nosotros mismos y producimos un efecto también en todos aquellos que nos rodean. El caso de Jonás y los marineros. Los marineros son invitados involuntarios de esta crisis. Ellos saben que el profeta debe arrepentirse y reconsiderar sus decisiones. Pero sobre todo, ellos están tratando de calmar la tormenta, por lo que le preguntan al profeta. ¿Qué le dicen? ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? ¿No? Y agrega el autor, pues el mar se embravecía más y más. Lo que vemos es que los marineros son conscientes de que la decisión de Jonás, esta desobediencia, esta locura del profeta había traído consecuencias sobre ellos. Y es el punto que estamos viendo. Tomar conciencia de la gravedad del pecado también es tomar conciencia de que este pecado trae graves consecuencias. Aún estos paganos entienden que las consecuencias del pecado
es lo que estaba explicando los acontecimientos en los que estaban involucrados en el momento. La lógica de los marineros era la siguiente. Dado que el Dios de Jonás controlaba el mar, como Jonás mismo lo había dicho en el versículo 9, la solución se encontraba en aquel que había pecado contra el Dios que controlaba el mar. Por eso van y le preguntan a Jonás. Así que se dirigieron a él para encontrar una solución a su grave dilema. Si Jonás era el causante de esta tormenta, si esta tormenta vino como consecuencia del pecado de Jonás, entonces ahí estaba la solución que calmaría el temporal. Así están razonando los marineros. Y hermanos, espero que esta parte los ayude a ver las terribles consecuencias del pecado. Debemos tomar conciencia del pecado y después debemos tomar conciencia de las graves consecuencias que el pecado trae. No solo que el pecado lleva al pecador a perder su vida, no solo que el pecado puede llevar a perder la vida eternamente, o sea, no estamos hablando de aniquilación, digamos, del alma. No, estamos hablando de un castigo eterno en el infierno. Esas son las consecuencias del pecado. No solo que el pecado destruye la vida misma del pecador, destruye también relaciones, poniendo a otros en peligro por su culpa. Sino también, encima de eso, el pecado nos vuelve inútiles en nuestros esfuerzos evangelísticos para aquellos que somos cristianos, ¿no? Y es en el contexto de lo que estamos estudiando el libro de Jonás también. Si hay pecado en su vida, si usted no ha tomado conciencia del pecado en su vida, si no ha tomado, digamos, conciencia de que va a haber consecuencias, una de las consecuencias es que usted va a quedar inutilizado evangelísticamente. Usted no va a querer hablar de Dios, del mismo Dios que está escapando. Así que con esto no estoy implicando que usted nunca va a pecar, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que usted nunca va a pecar, lo que estoy diciendo es que debe llevar cuentas cortas con Dios. Usted pecó, usted sabe que pecó, vaya inmediatamente y pida perdón. Inmediatamente que peca, vaya delante de Dios, confiese su pecado, no permita que el pecado lo domine. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 8 al 10. De lo que estoy hablando es que el pecado interrumpe nuestra relación con Dios, corta relaciones, nos hace inútiles evangelísticamente. Lo que le pido es que no le pase como a Jonás, que permita que el pecado, que su desobediencia, su locura, lo inutilice. Debido a la rebelión de Jonás, él se transformó en un vaso inútil, tan inútil como la carga del barco que estaba ahí, que luego tuvo que ser tirada al río, al mar. Así que no nos pase lo mismo. De la misma manera que la carga del barco de Jonás se convirtió en algo inútil en un momento, Jonás se había convertido tan inútil como esa carga. Él se había convertido en un estorbo. Y así como la carga era tirada, ahora también Jonás. Jonás, el estorbo para el evangelismo, dormía en el mismo lugar donde la carga había dormido y fue arrojada al mar. Versículo 15. Jonás, al igual que la carga, simplemente ponía en riesgo al barco. Y de la misma manera que la carga del barco fue arrojada del mismo, esa misma fue la suerte de Jonás. Pero esto no sin antes dejar en evidencia que tanto el profeta como la tripulación tomaron conciencia y entendieron que la consecuencia del pecado. Tanto Jonás como los marineros tomaron conciencia de la gravedad del pecado y no siguieron yendo en el camino contrario a la voluntad de Dios. Eso fue bueno, buenas noticias ahí.
Obviamente, si bien no podían bajarse del barco, y todavía estaba esa tormenta, ¿no? Sí se bajaron de la desobediencia y trataron de volver a Jope. En el barco, digamos, que iba hacia Tarsis, ese barco estaba por cambiar de rumbo. Y eso puede ser la realidad suya. Si está en estos momentos en el barco de la desobediencia, usted puede volver arrepintiéndose y Dios solito le va a enviar los vientos que lo manden al puerto seguro. Así que no tanto de lo que era el rumbo de la navegación, sino que estos marineros y Jonás mismo cambiaron a lo que era la comprensión respecto a las consecuencias del pecado. Ahora entendieron, les quedó bien claro. Y veamos primeramente el cambio de los marineros. Les quiero mostrar eso, porque cuando esta crisis está llegando a lo que es su punto máximo, la actitud de los marineros se vuelve admirable. Ellos consultan con Jonás. ¿Qué dice ahí? Estamos en el versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Evidentemente, ellos pudieron tranquilamente haberse deshecho de este profeta egoísta que los había puesto en peligro. Pero estos marineros que estaban creciendo en su comprensión acerca de Dios y cómo este Dios trata con el pecado, en este caso, ¿no?, el pecado del rebelde profeta Jonás y de los rebeldes ninivitas a quienes Jonás debía advertir, estos marineros estaban aprendiendo de eso. Por lo tanto, los marineros respetaron al profeta como hombre de Dios. Y respetaron el hecho de que ellos no tenían ni van a tener, ¿no?, derecho delante de Dios de quitarle la vida a Jonás. Ellos sabían que algo debía ser hecho para calmar, apaciguar la tormenta, pero a su vez su pregunta demuestra que ellos, escuchen esto, se estaban sometiendo a Dios. Y eso es la personificación de la obediencia. Y es todo lo contrario a la desobediencia. O sea, en el mismo barco, en la misma situación que se encontraban en su momento, ahora desde ahí había cambiado. Su corazón era un corazón obediente. ¿Por qué? Porque se estaban identificando, habían identificado al Dios santo, verdadero. Habían entendido a este Dios, aún a pesar y aún a través del mal ejemplo de Jonás. Y cuando uno entiende y uno comprende y uno conoce a este Dios verdadero, uno toma conciencia del pecado y uno también toma conciencia de las consecuencias del pecado. Así que los marineros lo respetan a Jonás. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿De qué manera lo hacen? Bueno, al someterse al profeta. Ellos se someten al profeta. Y no son ellos quienes deciden que tienen que tomar la decisión de qué es lo que va a pasar, de cómo la tormenta va a ser calmada. Pero también quiero en segundo lugar mostrarles la actitud de Jonás en este momento, a medida que todo se acerca a lo que es lo máximo de la crisis, al punto máximo de la crisis. ¿Cómo reacciona Jonás? Bueno, queda en evidencia que el profeta está tomando también conciencia de la consecuencia del pecado. Evidentemente, algo está tomando lugar en la convicción del profeta, que empieza a ver la firme conexión entre lo que es la consecuencia del pecado y su costo. Los marineros ya le habían asombrado con su buena disposición a dejar que sea el profeta que tome la decisión respecto a qué es lo que se va a hacer para detener la tormenta. Y Jonás claramente entendió que la consecuencia de su desobediencia a Dios iba a venir con un alto costo de pérdida de vida. Y yo deseo que si tú estás aquí sin Cristo esta tarde, entiendas que tu desobediencia y tu pecado delante de Cristo, delante de Dios, viene con la pérdida de vida y de vida eterna. Innecesariamente, cuando te puedes arrepentir de tus pecados,
confiar en fe en la obra perfecta de Cristo y venir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Bueno, el profeta asume que él merecía ser castigado y así poner a salvo a la tripulación. ¿Vieron cómo cambia? En otras palabras, Jonás toma conciencia de la gravedad del pecado y se decide a aceptar su castigo. Pero, obviamente, miren esto, hasta aquí no se puede decir que él lo hace porque prefiere morir y no ir a Nínive. ¿Qué iba a pedir un Uber para ir hasta Nínive? Imposible. La tormenta estaba por destruir el barco. Lo que había que concentrarse era en salvar la tripulación. ¿A dónde iba él? No hay taxi o mototaxi. O sea, él en el momento no está pensando de que voy a saltar y tirarme para no ir a Nínive. Él está pensando en la tripulación y en asumir el grave costo de la consecuencia de su pecado. Entonces, el profeta elige morir para salvar a los marineros. Y tal vez esto era lo que debía ser demostrado en su corazón para que Dios lo recomisionara. Porque Dios sabe todo. Dios conoce nuestro corazón más que nosotros conocemos nuestro corazón. Pero Dios, como hizo con el pueblo de Israel, nos lleva por momentos de tribulación, ahora sí, para que sepamos qué hay en nuestro corazón. Pero hasta este momento en la historia, no se puede pensar que luego que Jonás sea arrojado al mar iba a sobrevivir. Seamos honestos, ahora nosotros ya leímos Jonás como 100.000 veces. Pero hasta ese momento, si usted lo lee la primera vez, una vez que el tipo va al agua, chau Jonás. Entonces es increíble el estado mental en que una persona entra cuando toma conciencia de la gravedad de su pecado, porque Dios está trabajando en sus convicciones. ¿Y por qué digo esto? Porque el profeta no dudó, no vaciló un momento en aceptar su culpa. En el caso de Jonás, aun cuando estaba a momentos de cruzar el umbral de la eternidad, él toma una actitud abnegada, porque sabe que eso es lo justo a hacer. Finalmente, tomó conciencia de la gravedad del pecado para no continuar en el camino contrario a la voluntad de Dios. Y él sabía que eso le iba a costar la vida. No se podía bajar del barco. Lo estaban por arrojar, no para volver a Jope. Él no creía que iba a ir a Nínive. Su única cita en este momento, su única dirección era hacia abajo, su único destino era con la muerte, porque él entendió que la consecuencia del pecado era muy costosa. Entonces veamos el costo del pecado, versículo 12. Así que les proporcionó a los marineros la solución para su crisis. Versículo 12. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Aceptar las consecuencias por nuestro pecado glorifica a Dios. Lo digo de nuevo, aceptar las consecuencias por nuestro pecado glorifica a Dios. Jonás está aceptando su culpabilidad y no busca excusas tratando de justificarse a sí mismo. Él sabe que el pecado trae consecuencias y está dispuesto a pagar por ello. Versículo 12, ¿no? Estamos viendo, arrójenme. Fíjense esto, hermanos, es el mismo verbo, arrójenme, que se ve en el versículo 4, cuando Dios arroja la tormenta. O sea, Dios arrojó la tormenta debido al egoísmo de Jonás, y ahora el profeta se arroja al agua sacrificialmente a modo que la tormenta pare. ¿Ven el trabajo de Dios en la vida de una persona? Tenga esperanza también, que tanto en su vida como en la vida de otro pecador, la obra de Dios es una obra real, cambia y transforma a las personas. Entonces, esta secuencia de eventos que estamos viendo en Jonás
y el cambio de mentalidad del profeta nos da confianza y nos alienta para que nosotros hagamos lo mismo. Hoy necesitamos tomar conciencia de la gravedad del pecado para que usted no siga yendo en el camino contrario a la voluntad de Dios. Bájese del barco de la desobediencia y vuelva al lugar de donde se escapó. No siga en el barco hacia Tarsis. Usted sabe cuál es eso. Usted sabe el pecado que constantemente lo lleva en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y arroje ese pecado por la borda. No permita que sea el pecado quien lo arroje a usted. Como podemos observar aquí, hermanos, hay 3 incidentes, muy rápidamente les voy a mostrar que han ocurrido acá, ¿no? Los hombres estaban muy atemorizados, los hombres amonestan a Jonás, y luego vemos que la confesión de Jonás no calma la ira divina. Hermanos, ¿qué debemos aprender de esto? Que parte de pagar por el pecado, parte de no solamente tomé conciencia de mi pecado, no solamente sé que tiene consecuencias, parte de sufrir y aceptar el costo del pecado, es que a pesar de que a veces nos hemos arrepentido, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el castigo se extiende por un tiempo indefinido. El profeta ya se había arrepentido, pero la tormenta seguía. Y tal vez esto pasa porque ese es Dios asegurándose de que hemos aprendido la lección. Aquí Jonás ya había aceptado su culpa y responsabilidad, pero como vemos, dado que la tormenta no cesaba, él tiene que pedir que sea arrojado al mar para que se calme la tempestad. ¿Quiere que eso calme, que pare, que la tormenta que Dios ha arrojado en su vida pare? Muera a usted mismo. Hay algunos comentaristas que creen que Jonás quería que lo tiraran de la borda porque sentía que su valor había desaparecido. Estos comentaristas dicen que Jonás dudaba de si era un hijo de Dios, por eso decide terminar con su vida. Y la razón que ellos dan para esto es que este escenario es probable si tomamos en cuenta que la certeza de la salvación solamente viene acompañada de la obediencia. Y hasta ahí estoy de acuerdo con esa cita. Porque es verdad que la certeza de la salvación solamente viene acompañada de obediencia. Es por eso que el apóstol Pablo nos insta, no, es Pedro, si está en Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos insta en Primera de Pedro 1, 10 al 11, ¿qué dice? Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La certeza de la salvación es una de las primeras víctimas de la desobediencia. No siento si soy salvo, ya no estoy seguro. ¿Qué pasó? Hay algún pecado ahí. Y eso no ha cambiado el decreto divino eterno de Dios de que usted es un elegido y Dios le ha llamado y Dios le salvó. Usted está seguro en la palma de la mano de Dios. Nadie lo puede arrebatar de ahí. Pero lo que usted está sintiendo no es certeza de su salvación. ¿Por qué? Porque usted está pecando contra Dios. Y la primera víctima de cuando hay desobediencia a Dios es la certeza de la salvación. Usted vive una vida desobediente y se despedirá de su certeza de que es salvo. Esto es parte de aprender el costo del pecado, que este es el punto que estamos viendo. Por eso tenemos que tomar conciencia de la gravedad del pecado. No solamente tomar conciencia, no solamente ver las consecuencias, entender que hay un costo. Y parte del costo es que en algún momento, si usted ayuda a ese pecado y lo cuida y lo mima y lo guarda y lo alimenta cada día, usted va a perder la certeza de su salvación.
Usted peca, toma conciencia de que lo ha hecho, de cómo ha ofendido a Dios, luego comprende de que eso le traerá consecuencias y finalmente le toca lidiar con el costo del pecado. Pero en el caso de Jonás, no creo que él haya querido morir por esto. Eso explica el por qué él pide que le arrojen al mar, ¿no? No creo que haya sido eso. Como les digo, era salvar a la tripulación. No es algo que él quiere hacer, sino, vamos a hacer de cuenta, porque algunos preguntan, ¿pero por qué no se tiró él del barco? Bueno, miren, esto justamente no es algo que él quiere hacer. Él no se quiere suicidar, porque si no se hubiera tirado del barco. Si no, se hubiera zambullido de cabeza al agua, ¿no? Con los deditos. No creo, pero... Ni tampoco es que lo hace para no ir a Nínive. Quiere salvar a la tripulación. Se da cuenta de la consecuencia para él que viene con un alto costo, que es ¿qué? Su propia vida. Y le pido que cada uno de nosotros lo veamos de la misma manera. En el caso de aquel que es salvo, se llevó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no tiene a Cristo, si el Padre no le está justificando a usted delante de Él, con la justicia perfecta del Señor Jesucristo, usted va a perder su vida eternamente. Recuerden que ni Jonás ni los marineros conocían el resto de la historia, así que dejemos a un lado eso. ¿Por qué se tira? Porque Jonás quiere salvar a la tripulación. Pero una vez identificado el origen de su problema, los marineros siguen necesitando una solución a la situación que no deja de empeorar, como vimos. Y esa solución viene con este alto costo, la vida del profeta. Entonces, entendamos la gravedad del pecado. Vamos a concluir. Para culminar, quiero contrastar estas desventuras de Jonás en el mar con la historia de Jesús en el mar de Galilea. Para que elijamos identificarnos con la persona correcta. El primero, Jonás, es el ejemplo de desobediencia. Y Jesús es nuestro modelo de obediencia. Cuando comparamos, hermanos, 7 eventos que son similares en la historia de Jonás, en distintas historias del Señor Jesús, aprendemos que las preguntas que tanto los marineros como los discípulos de Jesús hacen, apuntan, ¿saben a qué? Apuntan a entender la identidad de Dios. Los discípulos apuntan a qué? A entender, es el Hijo de Dios. Habla de identidad. Los marineros, al ver lo que estaba pasando, también pudieron ver la identidad del Dios que estaba detrás de la tormenta. Entonces, lo que tanto uno como otro aprende, tanto los discípulos como los marineros, es la relación que ellos tenían con Dios. Por ejemplo, y quiero mostrarle estos 7 ejemplos de las historias. Los dos, tanto Jonás como Jesús, en el caso de Jonás, escapa yendo en la dirección opuesta. En el caso de Jesús, él se aleja de la multitud, yendo en la dirección opuesta. Los dos enfrentaron una tormenta ventosa y violenta en el mar. Los dos estuvieron en peligro inminente de que la embarcación se hunda. Los dos durmieron profundamente durante la tormenta. Los dos fueron despertados abruptamente por la tripulación del barco. Los dos, en un sentido, calmaron la tempestad con sus acciones. El Señor Jesús, hablándole a la tormenta. Jonás, dejando que lo arrojen al mar. Los dos provocaron un temor estupefacto de sus compañeros al ver el poder de Dios en acción. Pero también vemos que las preguntas tanto de los marineros como la de los apóstoles apuntaban a la identidad de quiénes eran ellos en relación con Dios. Jonás había renunciado a su identidad con Dios,
Él no quería ser profeta de Dios por la desobediencia. Y si bien tomó conciencia de su pecado, enfrentó las consecuencias y pagó el costo, la Escritura lo presenta como un ejemplo a evitar. No imitemos a Jonás. Jonás nunca quiso negar u ocultar su identidad porque, ¿qué era lo que pasaba? Cada vez que usted se identifica con algo, hermano, la identidad está siempre emparentada con la vocación suya. Lo que usted ha sido, quien usted es lo que usted hace. Entonces, la identidad de Jonás por su desobediencia está emparentada con el llamado, en este caso, que él desobedeció. Ahora, miremos y asociémonos e identifiquémonos con Jesús. Jesús es distinto, él obedeció hasta el final, porque él siempre supo de la gravedad del pecado. Y sabiendo de las consecuencias del mismo, del pecado, él tomó semejanza de carne de pecado y vino a condenar el pecado. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Por eso, amigo, amiga, que estás sin Cristo, esta palabra es para ti específicamente. Debes entender la gravedad de tu pecado. Debes tomar conciencia de tu pecado, porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La identidad que te identifica en estos momentos delante de Dios, porque no tienes a Cristo, es la identidad de un pecador, y esa identidad está marcada con la muerte. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. O como dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta es la identidad del pecador, separado de Dios y dirigiéndose al fondo del mar de la muerte. Por eso, la identidad que salva, la identidad que todo hombre necesita es identificarse con Cristo, quien es nuestro Salvador. Leíamos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que ven a Cristo hoy, confiesa que eres un pecador dirigiéndose al infierno, pídele perdón a Dios, acepta a Cristo por fe, entrega tu vida a Él y síguele. Y ahora tengo una palabra para usted, hermano y hermana. Tu identidad está en Cristo. Así como te identificas con Él para salvación, te tienes que identificar con Él en su vocación. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y la identidad de la iglesia es definida por su vocación. Por eso, hermanos, cuando nos identificamos con Cristo, tomamos conciencia de la gravedad del pecado, entendemos las consecuencias del pecado y el costo del mismo. El costo de la salvación de un pecador fue la vida del Hijo de Dios. Y ese es el mensaje que tenemos que darle y pasarle a un mundo lleno de pecadores perdidos. Debemos abrazar nuestra vocación como lo hizo Jesús y no hacer como Jonás, de dejar a un lado o de pasar y de desobedecer nuestro llamado como lo hizo Jonás. Tomar conciencia de la gravedad del pecado que hay en el mundo caído nos ayudará a entender la consecuencia grave de un infierno eterno. Este infierno es eterno, es real. Tomar conciencia de la gravedad del pecado del mundo
Este mundo caído y enemigo de Dios nos ayudará a entender el costo para todos estos habitantes de este mundo, aquellos que están perdidos. El costo es un costo que ellos no pueden pagar. Y el costo, el único costo que salva al pecador, el costo del pecado es o infierno eterno o salvación a través de la gracia y misericordia divina, esa gracia y esa misericordia divina salvadora del Hijo de Dios. Por eso nosotros más que nunca tenemos que compartir ese evangelio y hacerle entender al mundo, mostrarles de que tienen que tomar conciencia de la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque una vez que toman conciencia van a poder entender las consecuencias y el alto costo que éste trae. Pero es nuestra misión llevar ese evangelio de salvación a ellos. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que Jonás nos está enseñando. Seguramente él no tenía idea una vez que se puso a escribir esto, cuánto nos iba a bendecir y cuánto iba este mensaje a bendecir esta zona en Milford. Existimos, Señor, para tu gloria, y parte de tu gloria y identificarnos contigo es identificarnos con la vocación que tú nos has dado. Y esa vocación tiene que ver con compartir el evangelio de salvación de Cristo, el mismo evangelio de salvación que pagó por nuestros pecados. Ese mismo evangelio que nosotros recibimos, a través del cual abrazamos al Señor y al Salvador del evangelio. Así que te pedimos, Señor, que nos hagas siervos útiles, que nos ayudes a lidiar con el pecado que todavía actúa en nosotros, a tener cuentas cortas contigo para pedirte perdón, Señor, y ser útiles constantemente para tu gloria, para tu honra y para poder predicar este evangelio maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén.